estamos en el primer webinar del ciclo IA generativa y música en Latinoamérica hacia un marco ético y sostenible. Y la verdad es que desde GENAIE, que es la unidad de análisis sobre inteligencia artificial y música, impulsada por ahí, la Sociedad de Artistas, Intérpretes, Ejecutantes de España, quisimos lanzar este webinar dedicado específicamente a Latinoamérica porque creemos que la región tiene una oportunidad para anticiparse a muchos de estos desafíos que la IA plantea al sector musical y también construir un modelo que combine innovación, creatividad y protección efectiva de los creadores. GENAI es una unidad de análisis cuyo objetivo es analizar este impacto que está teniendo la inteligencia artificial sobre las músicas, su uso diario entre los artistas y todos los actores de la cadena de valor, pero también, sobre todo, contribuir a este debate informado, como el que estamos aquí ahora, un debate que permita entender cómo podemos compatibilizar la innovación tecnológica con la protección de los derechos de los artistas, los intérpretes, autores y compositores. Aprovechamos para recordar a los que se han conectado ahora, pues estamos aquí con Milo Velandia, que es guitarrista, productor e ingeniero musical, que nos está haciendo pues entrar en su casa y literalmente en en su estudio virtual, para enseñarnos un poco cómo usa estas herramientas, ¿no? Porque lo que estamos entendiendo es que la inteligencia artificial está ya en la vida diaria de los músicos y intérpretes y compositores, y entonces lo estamos ya usando, no es algo de futuro, es algo de presente, ¿no? Pues entonces, ¿cuáles son los usos típicos que tú estás o sea, en tu día a día, ¿no? ¿Cuáles son los casos de usos y las situaciones en que te encuentras y donde ves que la IA está cambiando un poco tu manera de trabajar, ¿no? Eh, yo recibo muchísima música que la gente hace con Suno, ¿no? Em, muchos productores están usando Suno como una forma rápida de hacer, digamos, una maqueta, un demo, ¿no? Ujú, Em, la mayoría de la gente que me manda cosas con Suno son cosas que ellos han escrito, ¿no? O sea, no, me han llegado un par de gente que, digamos, ha escrito la canción con ChatGPT y luego la ha puesto en Suno y todo eso, pero pues ya entraremos un poco más en esos detalles, que ese tipo de música ya no se puede someter para los Latin Grammys, o sea, poco a poco están poniendo reglas para determinar qué se puede considerar, qué se puede subir, qué se considera generado con inteligencia artificial, qué se considera que se puede usar un poco de inteligencia artificial, pero aún se puede someter. Entonces, lo que sí he notado por ahí como desde octubre hasta ahora es que el 99% de las canciones que me vienen para grabar guitarras ya han hecho referencias de guitarras con inteligencia artificial, especialmente con Suno, ¿no? Entonces, digamos, en el pasado me llegaba un arreglo sin guitarras y el productor me decía, mira, me gustaría una canción como escucha esta canción de John Mayer en el segundo 45, quiero un sonido así. Y escucha esta canción de Led Zeppelin en el minuto ta ta ta, quiero un sonido así. Ahora es más como que hacen una referencia con la inteligencia artificial, con Suno. En el Suno de repente le dicen, hazme unas guitarras para esta canción estilo, yo qué sé, Coldplay. Y entonces las guitarras me las mandan separadas y me dicen, mira, de esa referencia de guitarras me gustó lo que hace en el coro y me gustó lo que hace en el puente. Lo otro no me importa lo tuyo, ¿no? Hay una compañía que se llama Sonable que hace una serie de plugins que se llaman Smart. Por ejemplo, tienen Smart EQ de ecualización, Smart compresión. Y entonces lo que hace es que tú pones un audio y él escanea el audio y te hace como una ecualización de lo que cree que mejoraría el audio, ¿no? Entonces la forma en que funciona este, por ejemplo, les pongo este sin la ecualización, suena así. Entonces, claro, una guitarra eléctrica, ¿no? Entonces aquí uno puede poner guitarra eléctrica, le das play y me da una ecualización, ¿no? Ahora, es importante tener en mente que la inteligencia artificial, pues digamos, te ayuda, pero igual el ingeniero o el músico es el que tiene que decidir si lo que te está dando la inteligencia artificial funciona, ¿no? Porque de repente yo escucho esto y digo, o sea, no, creo que me hace falta un poco más de esto, creo que me hace falta un poco más de esto.
Entonces, claro, o puedo decir, no, sabes que no me gustó esto para nada, eso no es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, volviendo al punto de que la inteligencia artificial es como una ayuda que nos ayuda como a adelantar un poco el trabajo, pero no necesariamente es algo que siempre funciona, ¿no? Em, Les doy, por ejemplo, otros ejemplos de lo que hace Isotope. Aquí tengo una voz este es un tema que produje para una chica que se llama Daniela Alvira. Y este es, por ejemplo, una voz sin proceso, ¿no? I think it's been a while since I texted you back. I ran away like a child. Entonces, este programa que se llama Nectar hace como un scan de la voz y te hace como el proceso cree que necesita la voz, ¿no? Entonces, ah, el mismo principio, o sea, I'm just homesick. ¿está escuchando? It ain't hard to notice. Baby, you should know this is kinda hopeless. I can't control it, just like I'm homeless. What are you looking for in all this anyway? You told me like a minute ago why you like my style and you like my flow. Entonces ahí me hizo como digamos, un perfil de efectos que le puedo poner a la voz, ¿no? Y yo puedo decidir si me gustan, no me Told me gustan. like a minute ago why you Entonces, en este caso, digamos, told me like a minute ago why you like my style. yo puedo decir, ese eco, ¿sabes? Ese eco no me gusta, ¿no? Told me like a minute ago why you like my style. Ese delay no me gusta, ¿no? Entonces, como les digo, a veces hay cosas que uno puede decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. Al fin es digamos, una herramienta que ayuda al ingeniero, pero no es algo que, digamos, reemplaza al ingeniero, ¿no? O por lo menos en este caso, ¿no? Una de las... esta es como, digamos, la inteligencia artificial que ayuda, pero también está, digamos, la generativa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de un plugin que se llama Vocoflex. Y este es un plugin que obviamente para comprarlo tienes que subir tu ID, tu licencia y te hacen un check porque este plugin lo que hace básicamente es que reemplaza una voz con el sonido de otra voz, ¿no? Entonces, el plugin tiene digamos, un watermark que nosotros no escuchamos, que de repente es una frecuencia altísima o algo, que siempre está como conectada a tu cuenta, ¿no? Para prevenir fraude, de que si yo uso la voz de Rihanna y saco una canción con la voz de Rihanna, pues la pueden conectar a mi cuenta, ¿no? Entonces, para darles el ejemplo, voy a usar el mismo coro de esta canción, ¿no? O sea, este era el track original. You told me like a minute ago why you like my style. Y entonces ahora en este track tiene un montón de perfiles de voces diferentes que le puedo poner, ¿no? Y suena así. You told me like a minute ago why you like my style and you like Low when I changed it like a month ago. Guess my favorite color now it's indigo. Aquí hay otra. Se puede hacer una You mezcla. told me like a minute ago why you like my style and you like my flow. When I changed it like a month ago. Guess my favorite color now it's indigo. Entonces, bueno, de repente para una persona que está haciendo música en su casa y no tiene el presupuesto de ir a un estudio y traer coristas y toda la onda, o a veces por cuestión de tiempo, ¿no? Digamos que quiero hacerle coros a esta principal. You told me like a minute ago why you like my style and you Aquí like con my este le flow. puedo When I agregar un poco de changed it coros like- así rápido, ¿no? Digamos. Aquí les paso otro ejemplo donde tomé esa misma voz y la pasé como por un eco así como de cuarto, tratando de emular de repente una grabación en un cuarto que, digamos, no es un estudio, que no tiene buen tratamiento, que a veces puede ser lo común, ¿no? Hay gente que ahora está grabando en su casa, en su sala, y no tienen el mejor sonido. Entonces, aquí tomé esa misma voz y le agregué como un reverb, I ran away like a child, I promise you como de not un that- pasillo, ¿no? Entonces, hay un plugin de Waves que quita el reverb, ¿no? Como que quita el sonido del cuarto. Entonces, aquí les muestro lo que I hace. ran away like a child, I promise you're not that bad. I might have got caught up in the feeling. Guess that's my way of feeling. ¿Verdad? Entonces, igual, muchas de esas herramientas no son perfectas, ¿no? O sea, no corrigen el audio 100%, o a veces corrigen el problema, pero causan otro, ¿no? Pero pues digamos que estas son cosas que van desarrollándose y mejorándolas todo el tiempo, ¿no? Esta, por ejemplo, bueno, entonces otra cosa que les quería mostrar, aquí hay una canción de YouTube que agarré
No conozco al artista, se llama Josh Lumsden, supongo. Y la canción se llama We Won't Tell Nobody. Entonces, aquí les quiero mostrar un poco como de las herramientas como para mezclar o masterizar, ¿no? Pero también les quiero mostrar como las herramientas para separar stems, ¿no? Entonces, aquí les pongo el coro de la canción. ¿Verdad? Entonces, una de las herramientas más usables que se ha hecho últimamente es como la de separar los stems, ¿no? Entonces, este también es de Isotope. Digamos que quiero quitarle la voz a esta canción, ¿no? Entonces, aquí le puedo bajar la voz, render, se toma un poco de tiempo. Entonces, claro, dependiendo de la calidad que tú le pongas, le puedo poner la mejor calidad, pero se tarda un poco más de tiempo, ¿no? Aquí por cuestión de tiempo estoy haciendo la más rápida. Entonces se toma su tiempo. Entonces aquí la original. Y ahora aquí la que acabo de hacer sin la voz, ¿no? ¿Verdad? Entonces si se dan cuenta hay partes donde el sonido queda como ahí, se pierde un poco de brillo. Entonces como les digo, no es un proceso perfecto. Vamos a hacer lo opuesto ahora. Solamente quiero escuchar la voz y quiero quitar la música. Entonces siempre van a notar que son cosas que nos ayudan, pero siempre a veces quedan lo que en inglés decimos artifacts, ¿no? Como que quedan como que procesos digitales que quedan medio... ¿Verdad? Entonces esa es otra. Y ahora, por ejemplo, les quiero mostrar Neutron de Isotope, que es el que como que nos ayuda a acercar la mezcla, ¿no? Entonces funciona de la misma forma. Pongo el audio y él hace como un... Pero igual, al final es cuestión de gusto del ingeniero también. De repente me agregó un brillo que no me gusta o quiero más brillo. Entonces ya después uno lo puede ir tweakeando, ¿no? Y el último que les quiero mostrar es el de masterización, que también es de Isotope. Como ven, Isotope es una de las compañías que usa bastante la inteligencia artificial para estas cosas, ¿no? Y eso es lo mismo. Entonces ahora vamos a hacer como la emulación de un mastering. Entonces aquí sí hay una gran diferencia, ¿no? O sea, si lo quito y ahora aquí lo pongo, pero una vez más, o sea, abre todo un software donde yo ahora puedo decir, ¿sabes qué? Me gustó esto o no me gustó esto, o quiero quitar esto, o quiero agregar. Entonces son herramientas que nos ayudan a empezar el proceso, pero no necesariamente es algo que, no voy a usar un ingeniero de mastering, yo lo voy a masterizar. O sea, de repente hay gente que haría eso, ¿no? Pero yo, de mi parte, lo que hago es que uso estas herramientas como para... Estoy trabajando una canción con un artista, quiero mostrarle al artista la canción como se la imaginarían terminada. Entonces uso esto un poco, lo tiqueo un poco y se lo mando como para que lo escuchen, digamos, al nivel de lo que suena una canción de la radio. Pero obviamente siempre tengo la intención de que después lo va a mezclar y lo va a masterizar una persona humana, ¿no? Estas son, digamos, las herramientas que yo personalmente uso, ¿no? Lo que sí he notado es que Suno como que te da algo dependiendo de lo que tú le das, le pones al Suno, ¿no? Entonces he notado que muchas veces si la gente no hace un arreglo, digamos, cantan una canción con guitarra y voz y la graban con el iPhone y la suben al Suno y entonces le dicen al Suno, hazme un arreglo. Como que los arreglos de Suno no son muy coherentes, ¿no? Es lo que he notado siempre, que digamos que una intro que suena increíble, un verso que suena increíble, Claro. un precoro que suena increíble, un coro que suena increíble, pero luego la reintro no tiene nada que ver con lo que vino antes. Y el próximo verso es otra armonía, no se parece al... Y el próximo precoro de repente es enorme y después el coro es más pequeño. O sea, es como que en cuestiones de arreglo, Suno no está muy
muy lógico si no le metes mucho detalle, ¿no? Creo que entiendo que tiene que ver mucho con el prompt también, ¿no? Es que tengo un amigo que es compositor y hace unos demos con su increíbles, ¿no? Pero el tipo me dice que él se mete mucho tiempo en el prompt, como diciéndole detalladamente, en el precoro quiero que tenga guitarras acústicas en estéreo, en el coro quiero que tenga... Entonces, claro, entre más detalle tú lees, supongo que mejora más el output que te da el Suno, ¿no? Es decir, podemos decir que la IA está acelerando los procesos en la creación musical, pero por otro lado, sigue siendo, por lo menos de momento, sigue siendo necesario e imprescindible el criterio humano para poder generar una obra que tenga sentido y que sea profesional. Es decir, Totalmente. si no hay una persona o un conjunto de personas que están trabajando en todo el proceso, no hay resultado. Se hace más rápido ahora mismo, pero sigue siendo necesario Exacto. el Exacto. factor humano. Estaba viendo una entrevista de Sean Lennon, el hijo de John Lennon, con Rick Beato, ¿no? Hay una parte que dice que en cuanto a la inteligencia artificial, ya llegamos a un punto en que la computadora le gana al ser humano en el ajedrez, ¿no? O sea, hubo un tiempo en que el humano le ganaba todavía, el humano ganaba, el humano, pero ya es obvio y todo el mundo lo sabe que la computadora le gana al humano. Pero sin embargo, la gente paga para ir a ver a los campeones de ajedrez jugar y nadie paga para ir a ver dos computadoras jugar ajedrez, ¿no? De momento. Eh, porque, exacto. Entonces creo que al final, y bueno, yo personalmente que he tenido la oportunidad de estar en estudios y trabajar con gente, o sea, no hay nada como una conexión con otra persona haciendo música con otro ser humano, ¿no? Yo entiendo que de repente en ciertos lugares del mundo hay gente que por cuestiones de presupuesto o por cuestiones de ubicación geográfica, digamos, no tienen acceso a un estudio, no tienen acceso a un productor, entonces una herramienta como Suno es increíble para crear música, ¿no? Pero pues siempre lo mejor para mí personalmente siempre es juntarme con otro ser humano y intercambiar ideas. Y uno de los problemas que estoy viendo también con Suno es que de repente hay tantas opciones ahora que la gente pierde un poco el concepto. O sea, hay un grupo de artistas con los que yo he trabajado que trabajamos una canción, hacemos el arreglo, estamos felices y el artista va y lo mete en Suno y entonces vuelve al día siguiente. Ah, pero mira, el Suno me sugiere estos teclados. Ah, ok, vamos a agregar los teclados. Y agregamos los teclados, terminamos la sesión, estamos felices con la canción y después se la llevan otra vez al Suno. Ah, pero mira, ahora el Suno me sugiere ponerle esta percusión. Entonces la canción nunca se acaba porque el prompt te va... Una de las cosas que hace Suno es que Suno siempre te genera una versión nueva de la canción. O sea, tú no puedes decirle que te da una canción y tú le dices, ah, mira, me encanta, pero bájame un poquito el hi-hat de la batería y súbeme un poquito. En este momento uno no puede hacer eso. Lo que tú le das te genera una nueva canción cada vez, ¿no? Entonces no hay forma de, digamos, tweakear lo que te da. Entonces, Pero sin embargo, es fantástico para el prototipado, para poder exacto. Y renderizar Suno, rápidamente ideas. cuando tú pagas el Suno, sí hay una versión en donde te separa los stems y tú puedes, digamos, tomar los stems y meterlos en Pro Tools, en Logic, en Ableton y editarlos, ¿no? Entonces supongo que sí hay esa opción. Como primera intervención hemos tenido a Camilo para ver un poco desde el punto de vista muy práctico cómo se está usando, pero ahora mismo que hemos tenido unas pinceladas de cómo esto está sucediendo, eso nos deja una pregunta abierta, ¿no? Pues si estas herramientas están aquí y todas las estamos usando, ¿cómo garantizamos que beneficien también a quienes crean la música y la hacen posible? Y eso es una pregunta que me gustaría lanzar a nuestro segundo participante del día de hoy, que es Rodrigo Osorio, que también es músico, pero también es presidente de la SCD de Chile y vicepresidente del Comité Latinoamericano de Autores de CISAC, porque queremos saber un poco esta perspectiva, doble perspectiva, como músico, pero también como persona que has trabajado muchos años y estás trabajando en las entidades de gestión. ¿Cómo creemos que vamos a poder hacer esto sostenible? Porque siempre la cuestión es que en un futuro donde solo robots crean música, ¿qué sentido tiene? Si ya no son, los humanos no la estamos creando, ¿no?
Bueno, Sé que Rodrigo, tienes una presentación para eso y ahora la vamos a compartir poco a poco, pero si quieres puedes presentarte. sí, quería hablar primero, saludar a toda la gente que está conectada de Chile y de los distintos países de Latinoamérica y de España. Mi nombre es Rodrigo Osorio. Acá en Chile y en algunos países de Latinoamérica se me conoce como Don Rorro porque canto en un grupo de rock que se llama Sinergia. Y también desde el año 2017 formo parte del Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes, que es la SCD, y llevo como aproximadamente unos 5 años como presidente de la institución y me ha tocado defender los derechos de los artistas, de los autores, en varias instancias legislativas y claro, tenemos nuestra visión ahí al respecto. Es muy importante compartirla y desmitificar muchas cosas. A mí me pareció, quiero saludar a Camilo, ya había tenido como parte del comité del que formamos parte, había tenido la posibilidad de compartir con él, pero no tan directamente ni ver su trabajo. Creo que la exposición ha sido fantástica en el término de que en muy poco tiempo pudimos tener ese sabor de qué es lo que se puede hacer en términos de producción musical y de ingeniería de sonido. Y yo quiero dar un poco la mirada respecto de la protección del artista y en qué estamos, qué está bien, qué cosa es peligrosa, qué está mal, qué necesitamos y en qué nos pueden ayudar y en qué nos podemos ayudar. ¿M? Ahora podemos ver la presentación. Vamos, esta es la mirada del artista y de las sociedades de gestión respecto de cuál es la protección que necesitamos. Hay que entender primero, antes de comenzar la presentación, mencionar que existe, cada músico, artista debe tener presente que tenemos los siguientes derechos. El primero es el derecho de autor, que está asociada a la letra y música de una obra, de una creación musical. Ese es el derecho de autor. Está el derecho conexo, que es el que le corresponde a los artistas, intérpretes y ejecutantes, vale decir, quienes cantan, quienes tocan un instrumento, quienes ejecutan un instrumento. Y está otro derecho conexo que es del de productor fonográfico, que se lo lleva el propietario de la grabación, vale decir, quien financió la grabación. Entonces, dentro del contexto de inteligencia artificial es muy importante tener súper claro esos derechos, que es el del el autor, que es el de la letra y música, el conexo, que es a quien la canta o toca un instrumento, y el de dueño del máster de la grabación. Vamos la siguiente página. Para empezar a hablar de este tema, de la realidad de la inteligencia artificial en la industria musical, es muy importante derribar mitos que en gran parte son instalados por las mismas entidades o las mismas empresas o corporaciones que buscan, en el fondo, abrirse paso, soslayando temas de propiedad intelectual. Muchas discusiones respecto de la inteligencia artificial cuando se han planteado excepciones al derecho de autor y se ha dicho, mira, hay que liberar el derecho de autor o hay que eximir de estas empresas del pago del derecho de autor o el del derecho de intérprete, se dice o hacemos esto o nos bajamos del carro de la innovación, nos bajamos del carro de la tecnología. Eso es absolutamente falso. No existe esa dicotomía. Nadie está planteando prohibir la tecnología. Muy por el contrario, la tecnología es una herramienta que va a estar disponible para todos y que nosotros vamos a tener que utilizar responsablemente como cualquier herramienta tecnológica el día de hoy. Los propios músicos, como veíamos a través de la estupenda presentación de Camilo, los propios músicos utilizamos la inteligencia artificial. Y cuando la inteligencia artificial ayuda al artista, por supuesto que amplía sus capacidades esencialmente en los mismos ejemplos que plantea Camilo, que tiene que decir comprobar cosas.
y probar rápidamente cosas. ¿Cómo sonaría esto si yo le agrego acá, si yo le mezclo aquí, si yo le mezclo acá, si yo le cambio una voz, si le agrego un coro? Entonces, respecto de eso, el debate no es si nosotros queremos inteligencia artificial o si no queremos inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial va a estar disponible para quien quiera utilizarla y muchos quienes, no solo en el ámbito de la música, muchos quienes se suban al carro de la inteligencia artificial van a poder acelerar mucho sus procesos y se van a volver más productivos. El tema es qué modelo de inteligencia artificial queremos. Y aquí es importante profundizar sobre ese asunto. Siguiente. Entonces, partamos con los usos que parecen compatibles el día de hoy con un ecosistema sostenible en términos de inteligencia artificial y tecnología. Las herramientas de asistencia creativa, por ejemplo, un chat GPT que te sugiere una letra, y tú en base a eso llegas, tomas algunos elementos, otros los descartas, que puede ser a través del mismo Suno, que puede ser a través de un Claude, de un chat GPT, un Gemini, etc. Las herramientas de edición, por supuesto, también pueden acelerarte mucho los procesos. Restauración, tanto de imagen como de sonido. Nosotros, en el caso de mi banda, nosotros reeditamos un disco que sacamos en el año 2002, el primer disco de la banda, lo sacamos en formato de vinilo, pero la foto que nosotros sacamos en ese momento fue tomada con una cámara digital Sony que tenía una fantástica resolución en aquellos años de 640 por 480. Eso se ve pixelado en cualquier lugar. Y cuando nos tocó ahora sacar el vinilo del disco, la foto no servía. Entonces utilizamos inteligencia artificial para poder expandir la foto y que quedara con una resolución mejor. Lo mismo se hace con respecto a pistas de sonido. También los asesoramientos que te puede realizar en mezcla, masterización, la corrección de errores y la productividad. Todas esas son herramientas que te pueden ayudar mucho en términos de productividad y para poder desarrollar canciones utilizando inteligencia artificial como herramienta y no como reemplazo, sino que como una herramienta que te ayuda a hacer música de una manera más rápida. Vamos a la siguiente. ¿Dónde empiezan las preocupaciones de parte de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes? Cuando tú realizas entrenamiento, o sea, cuando las compañías efectúan entrenamiento con obras protegidas sin autorización, algo que el día de hoy está sucediendo y que es una materia de debate y de juicios. Hay centenares de juicios en el mundo hacia compañías de inteligencia artificial. Em, y hay ejemplos clarísimos donde, por ejemplo, tú tienes una canción de Modern Talking y le pides a un software como Suno que te haga una canción tipo Modern Talking y todo, y te saca prácticamente exactamente la canción que tú querías llegar, que es una canción que está protegida. Entonces, evidentemente se está utilizando eh, obras protegidas. Falta de transparencia sobre el set de datos. Las compañías de inteligencia artificial están utilizando cientos de millones de canciones, y cuando digo cientos de millones no es una exageración. Están utilizando cientos de millones de obras protegidas y no existe transparencia respecto de qué es lo que se está utilizando. Hay páginas en internet, una si no me equivoco que se llama The Atlantic, que tiene acceso a las bases de datos que utilizan las empresas de inteligencia artificial, y uno se lleva la sorpresa como autor, compositor, intérprete. De hecho, lo hicimos algunos colegas del Consejo Directivo de la SCD y nos encontramos, uno tenía, aparecieron 50 canciones que altamente estaban, con alta probabilidad, estaban siendo utilizadas para entrenar. En el caso mío me aparecieron 150 canciones que son asociadas de mi banda. A otro colega le aparecieron 120 y así. O sea, esto se está utilizando. Otro tema que nos preocupa, por ejemplo, es la replicación de estilos. Una cosa es que tú digas, yo quiero hacer una canción tipo jazz, o quiero hacer una cosa tipo bachata, y la otra quiero hacer una canción como si fuera de Juan Luis Guerra. Eh, Ahí hay una frontera que es compleja, porque tú estás reemplazando y no estás utilizando el tema como herramienta.
Clonación de voces e identidades artísticas. Hay un ejemplo que dio origen incluso a una ley en México que fue que fue muy complejo y aberrante, y que se los quiero compartir a ustedes. Estamos hablando del caso de Pepe Labat, que era un relator emblemático en México, un locutor. Para una campaña estatal, si no me equivoco, que era una campaña del registro electoral de México, utilizaron la voz de Pepe Labat, que ya está fallecido, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización, sin preguntarle a su familia, nada. El spot salió e inmediatamente eso generó una reacción ciudadana y una reacción de los artistas tan vehemente que dio origen a una ley de protección que, que es un avance importante. Si bien es cierto, algunos colegas mexicanos me dicen que hay muchos aspectos que todavía quedan pendientes de mejorar, pero ahí tenemos claramente una frontera que se cruza. Tú no puedes utilizar la voz de un artista sin permiso de ese artista, y más todavía si eres una entidad como el Estado o eres una empresa con fines de lucro. Eso es absolutamente una transgresión de la propiedad intelectual. Y lo otro, la sustitución económica de los creadores. ¿Qué sucede cuando de repente aparecen, y esto es real, aparecen gente, empieza a declarar obras en nuestras sociedades como la SCD, como SUDEI en Uruguay, como AIE en España, declara una a la semana, 2 semanas, dos a la semana, y de repente en una semana declara 500 obras? Eso está sucediendo. Inmediatamente eso despierta algún tipo de suspicacia, es decir, aquí hay alguien que está utilizando obras, que está constantemente creando obras y y busca subirlas para que tenga algún rédito producto de eso. Hay plataformas como Tidal, por ejemplo, según me comentaba Camilo, y a mí también me llegó la misma notificación, que ellos están claramente, cualquier obra que está hecha con inteligencia artificial la están sacando el registro de su plataforma. O sea, acá hay ciertas fronteras que no deben ser traspasadas. Vamos a la siguiente. Entonces, algunas ideas, que las líneas rojas del sector. Aquí voy a pasar rápido sobre este tema porque ya medio que lo he abordado. Tiene que haber transparencia sobre los contenidos utilizados para entrenar modelos. Tiene que haber una posibilidad real de reservar derechos, o sea, decir que yo en realidad no quiero que se utilicen mis obras para entrenar sistemas de inteligencia artificial, y eso tiene que ser antes y no después. Hay una vía que es el opt-out, es decir, después de que ya existe la herramienta, pedir que no se utilice. Eso en realidad el día de hoy ha demostrado que no va a andar muy bien, pero hay buenas noticias al respecto. Que haya autorización para determinados usos, que se remunere cuando se utilicen repertorios protegidos. Si una entidad como Suno, perdón, está utilizando millones de obras, tiene que pagar por eso. Protección de voz y la identidad artística, que nadie pueda utilizar tu voz ni alterar tu voz o decir algo que tú jamás dijiste para fines comerciales, políticos, o vaya a saber uno qué fines. Y trazabilidad de los contenidos generados. En el fondo, que haya una suerte de hoja de ruta que te permita a ti saber, en el fondo, qué contenidos se generaron y cómo se generaron. Vamos a la siguiente. Hay cosas que están sucediendo en Europa que son bien interesantes y que permiten un poco dar luces y frenar, y especialmente hablar a las autoridades de nuestros respectivos países respecto de cómo proteger al artista, al autor en el entorno de inteligencia artificial. En Chile, hace pocas semanas, se presentó en el marco de un proyecto de ley de reconstrucción nacional una amplia excepción de minería de datos que fue vehementemente rechazada por vulnerar los derechos de propiedad intelectual,
el gobierno ha anunciado que va a reponer esta iniciativa, va a volver hacia esa excepción, y es muy importante que nosotros estemos atentos a que esa excepción no pase, porque no solo afecta a los creadores de Chile y a los intérpretes de Chile, sino que de todo el mundo. Así que hay que estar muy atentos al respecto y hay que estar mirando qué es lo que sucede. En la ley francesa, por ejemplo, ya está apareciendo una introducción de lo que se llama presunción de uso, que es una muy buena manera de poder avanzar con la legislación de la inteligencia artificial, que es en el fondo presumir o considerar por dado de que tú, si utilizas, eres una herramienta de inteligencia artificial, utilizaste obras protegidas, creaciones humanas para poder producir los outputs que produces. Y por lo tanto, la carga de la prueba, vale decir, quién tiene que demostrar que no utilizó algo, tiene que ser la empresa y no los mismos artistas. Segundo tema, la soberanía regulatoria. El informe del legislador Voss de la Unión Europea plantea, y esto está agarrando mucha fuerza en distintos países, que lo que prima es que es la legislación del país correspondiente. No puede ocurrir esto de que tú llegues a un país, que tengas un servicio disponible para un país y después cuando tú demandas a esta compañía, la compañía te dice, no, pero yo no tengo nada que ver con Chile, o no tengo nada que ver con Uruguay, pero yo estoy asentado en Canadá o estoy asentado en Suecia. No, no, la legislación rige si tu servicio está disponible en Chile, entonces la legislación chilena te es aplicable. Las licencias colectivas. Las sociedades de gestión lo que hacen es cobrar el derecho de autor y el derecho de intérprete en representación de los artistas. Y ya ha funcionado en la materia digital para las plataformas en términos de cobro del derecho de autor. Por supuesto que también podría funcionar en el ámbito de cobrarle una licencia a estas empresas que utilizan inteligencia artificial. Y también la reforma del Estatuto del Artista en España no se limita solamente a lo que es copyright, sino que también busca regular el uso de inteligencia artificial en contrato artístico, cuando se afecta a la voz, imagen, interpretación o ejecución. O sea, en todos los lados hay preocupación por la protección al artista, por la protección al creador y protección al intérprete, y esto en ningún caso es oponerse a la innovación, a la tecnología, a la modernidad. Es al revés, volverla sustentable. Vamos a la siguiente. Entonces, como palabras al cierre, puse a la derecha destacados artistas e intérpretes de la región. Aquí podemos ver a Luis Cobos de España, Víctor Jara de Chile, Rubén Rada de Uruguay, Chabuca Granda, por mencionar algunos, Rubén Blades. Y lo que quiero mencionar es que esta frase no es mía, esta frase se utilizó en celebrando en la Asamblea de la Confederación Internacional de Sociedades. La creatividad es lo que nos hace humanos. Una cosa es crear, que es lo que hacen los humanos. Otra cosa es generar, que es lo que hace la inteligencia artificial y que también mostró Camilo. Yo personalmente no he visto nada que sea realmente revolucionario hecho por la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial lo que hace es generar en base a cosas existentes. Y por eso no es una casualidad de que fenómenos tan extraños y especiales en términos de música como, espero pronunciarlo bien, este grupo canadiense Angin de Potrin o algo así, que es una sensación, el grupo, hace una música tan extraña y especial y es humana, o alienígena como plantean ellos. Y eso no lo hizo la inteligencia artificial. El nuevo movimiento de rock en Chile con bandas como Candelabro o Jesse Castle o Antonia se oponen o van totalmente en contra del algoritmo, de lo que el algoritmo te dice que es lo que tiene que hacer. Y sin embargo, están teniendo una fanaticada cada vez más grande en Chile y en el extranjero y eso se está multiplicando en distintos países. La propiedad intelectual no se opone al progreso, lo hace sustentable. Todo avance tecnológico siempre ha tenido que cumplir reglas y siempre las va a tener que cumplir.
La batalla por la protección de nuestros derechos es global, pero se juega localmente. Esto está ocurriendo en cada uno de los países de Latinoamérica y en cada uno de los países de Europa. Está avanzando, se están cumpliendo cosas. También hay arremetidas en contra de parte de las corporaciones que buscan liberalizar todo y de nuevo vuelven los artistas. Pero el rol de los artistas es fundamental. Lo que me ha tocado ver en todas las veces que he tenido que ir con mis colegas, músicos y músicas, a defender leyes, es que el rol y la voz de los artistas es fundamental para lograr leyes que a nosotros nos protejan. Los legisladores, los diputados, los senadores de los respectivos países y el mismo gobierno lo piensa dos veces cuando tiene 100 artistas emblemáticos instalados en una sala esperando la votación. Eso influye mucho. Y el momento de regular esto es ahora y es muy importante apoyarse en la gestión colectiva. Las sociedades de gestión de los países, las sociedades de intérpretes y de autores, están para los artistas. Son sociedades hechas por músicos y conformadas por músicos y tienen las puertas abiertas para asesorar a cualquier músico, indistintamente si ese músico sea conocido o no sea conocido. Las puertas están abiertas para todos y cualquier asesoría que necesites, orientación o consulta, una sociedad de gestión te va a dar la respuesta correspondiente y estamos aquí para eso y por eso mismo necesitamos tu apoyo a la gestión colectiva y también el apoyo para que estas leyes terminen saliendo y no se opongan a la inteligencia artificial, sino que la regulen adecuadamente para que cada quien reciba lo que correspondan y los artistas y autores reciban la compensación por su trabajo. Cierro con la última página donde los invito a visitar la página genaie.es, que es el repositorio por lejos más interesante y más completo sobre inteligencia artificial y música en Iberoamérica. Está lleno de artículos, de avances legislativos, avances respecto de regulaciones, juicios, novedades respecto de cosas que están agregando las plataformas, etcétera. Mucha información. Y bueno, la Sociedad de Autores de Chile y de Autores e Intérpretes, que es la scd.cl, a la cual también te invitamos sumarte, suscribirte al newsletter y estar atento a todo lo que pasa, que esto está muy dinámico y avanzando. Esa es mi intervención. Muchas Mu- gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Eh, Creo que hoy en estas dos intervenciones hemos visto dos facetas complementarias de una misma realidad, ¿no? Por un lado, como vimos, como la IA está acelerando procesos y ofreciendo nuevas herramientas a los artistas, como nos enseñó también Camilo, pero por otro lado, que esta innovación, hacia la cual no estamos absolutamente en contra, pero necesita desarrollarse dentro de un marco que proteja los derechos, el valor y la sostenibilidad o sustentabilidad de la creación musical. Y con esta idea sobre la mesa, vamos a pasar a un pequeño debate. Hemos ofrecido a todos los que se inscribieron en este webinar podernos lanzar sus preguntas y la verdad agradecemos muchísimo a las personas que nos habéis hecho llegar vuestras preguntas. Tenemos un centenar de preguntas. Sería imposible plantearlas hoy en el límite de tiempo que tenemos. Sin embargo, todas se enmarcan en unos cuantos bloques y que nos hacen entender que la preocupación que tienen todos los inscritos y sobre todo los músicos son muy parecidas. Y en primer lugar, en cuanto al uso prácticos y los límites creativos de este uso. Hay muchos asistentes que nos han preguntado, vale, pues si un músico utiliza IA como herramienta, como hemos visto, como nos ha enseñado Camilo, ¿no? Para hacer demos, para hacer arreglos, para hacer mezcla o producción, pero ¿cómo puede hacerlo sin perder su autenticidad y poner en riesgo su creatividad? Eso, Eh, ¿podéis contestarme los dos o debatir sí, y, primero como Camilo, queráis? después yo. Vale, vale. Bueno, a mi tremenda presentación, Rodrigo, felicidades. Y una de las Muchas cosas que tú gracias. mencionaste es que la inteligencia artificial replica cosas que ya han existido, ¿no? Entonces, digamos que la creatividad, digamos, y digamos que
la idea de innovar y crear cosas nuevas siempre nos cae a nosotros los humanos, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, siempre los invito a juntarse con otros músicos, a juntarse con otros productores, eh, que inevitablemente, digamos que la forma de crear algo único y especial siempre se puede garantizar que va a pasar entre humanos, ¿no? Y obviamente puede ser con la asistencia de inteligencia artificial, pero digamos que se puede deducir que una generación de inteligencia artificial no va a crear algo nuevo, ¿no? Sino que de repente una recolección de cosas que ya existen, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, ya hablamos un poco de cómo puede hacer la gente. Hagamos el ejemplo de alguien que quiere hacer música, nunca ha hecho música. He visto casos, por ejemplo, de personas que son escritores de letras. Escriben letras, pero no son cantantes, no saben hacer música. Y usan, por ejemplo, Suno para crear su canción, ¿no? Ponen su canción, han escrito varias canciones, la ponen en Suno y en el prompt escriben, quiero que esta canción sea tal tipo de canción, que cree tal tipo de emoción. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? De repente buscar un productor que tome esa referencia de Suno y la vuelva realidad con seres humanos, ¿no? Y de repente ya con cada ser humano que graba, el baterista que graba la batería, el bajista que graba el bajo, el guitarrista que graba la guitarra, que le agregue su propio toque humano y crean un sonido auténtico y humano, ¿no? Que de repente empezó con una referencia de inteligencia artificial, pero después se fue creando, digamos, se fue agregando la parte humana, reemplazando, digamos, la parte robot, ¿no? Em, una de las cosas también, pues, importantes es que también tener en cuenta que Suno y varias aplicaciones, una de las cosas que estaba diciendo Rodrigo es que no son muy claros, digamos, con los términos. Entonces, no, nunca se sabe si en realidad la gente es dueño de su música, ¿no? O sea, la gente que usa Suno se les garantiza que pueden usar la música, o sea, te dan tus commercial rights, pero commercial rights no significa propiedad tuya, ¿no? O sea, puedes usarla, puedes monetizarla, pero es tuya, ¿sabes? No se le puede hacer copyright a un output de Suno, ¿no? Entonces, ¿quién dice que si cambian los términos de usuario en 3 meses no va a cambiar eso y de repente ya tu canción no te Sí. pertenece, ¿no? Entonces, esas son cosas importantes también de tener en mente para una persona que de repente se siente cómodo sacando una canción de Suno y subiéndola al internet. O sea, de repente tener esa precaución en mente de que simplemente con agregarle el toque humano y cambiar un poco el arreglo y ya te estás, digamos, liberando un poco de esa cuestión del peligro que puede ser eso, ¿no? Justo Camilo, has tocado un tema que también preocupa mucho a los que nos han dejado preguntas, ¿no? Es decir, eh, yo las letras son mías, pero luego la melodía es mía, pero luego uso herramientas para generar arreglos, beats, voces, mezclas o parte de la producción. Y entonces, una vez que he hecho eso, ¿qué ocurre con la autoría? ¿Qué ocurre con el registro? ¿Qué ocurre con todas las cuestiones de regalías? Rodrigo, ¿es posible tener una respuesta a eso? Es decir, lo que estaba Sí, diciendo Camilo, ¿no? He hecho algo, he utilizado estas herramientas, sigue siendo mía, puedo sí, explotarla, puedo registrar. voy a responder ambos aspectos. Bueno, históricamente, las declaraciones de derecho autoral son documentos legales y son dos documentos de fe, en el fondo, donde tú confías. Si alguien llega a la sociedad de autores y dice, esta canción es mía, la sociedad le cree y le cree al primero, y el segundo, si llega un segundo y dice, no, esa canción es mía, tiene que demostrar que la canción es de él, y incluso la sociedad ofrece procesos de mediación para avanzar al respecto. Si tú, por ejemplo, te orientaste o recurriste con el apoyo de inteligencia artificial para hacer una obra, pero la letra y la música y la línea melódica principal te pertenecen, es tu canción. Y de hecho nosotros como SCD permitimos que se declaren obras que utilizan parcialmente inteligencia artificial.
pero no permitimos obras que sean 100% hechas por inteligencia artificial y pensamos que incluso ponerla en un repositorio alternativo. Pero las que nosotros protegemos y sobre las que nosotros recaudamos son aquellas que tienen letra, música humana, y si tiene interpretación artificial, tiene que indicar que tiene interpretación artificial, y nosotros protegemos por la componente humana, ¿ya? O sea, ¿puedes utilizar la inteligencia artificial? Sí, puedes utilizarla, pero si pero lo que tienes que declarar es lo que es tuyo. O sea, si la letra es tuya y la música es tuya o la interpretación es tuya, nosotros admitimos la declaración de la obra y la protegemos. Eso como primer punto. Y respecto al segundo punto, evidentemente yo creo que quiero comparar este caso de la pregunta sobre el homogeneizarse o tener con, con los millones y millones y millones de afiches que aparecen en las redes sociales hechos con inteligencia artificial. Tú los miras y te das cuenta de inmediato que es un afiche hecho con inteligencia artificial. Todos se ven de manera muy similar. Les falta chispa, en mi opinión personal. Claro, se ven bien y todo, pero les falta como alma, les falta algo. Y ese algo muy probablemente es algo humano. Y a mí, por ejemplo, yo el día de hoy jamás ocuparía un afiche de ese tipo como para promover un concierto de mi banda, porque los encuentro feos, lo encuentro sin alma. Prefiero que mi diseñador haga algo y que pueda utilizar, inspirarse por la inteligencia artificial y corregirle cosas y todo, qué sé yo, pero la creación humana se nota y creo que en ese aspecto es importante también, como bien decía Camilo, mirar de forma presencial o virtual a tus pares. O sea, juntarte con ellos y empezar a componer, escuchar lo que están haciendo tus pares y todo. Yo creo que hay mucha más inspiración que lo que te da la inteligencia artificial, que es muy homólogo una cosa a otra. Suena como todo muy parecido. Y cuando tú recurres a alternativas de creación o de exploración humana, salen cosas distintas. Bien, pasemos ahora a otro aspecto que preocupa a muchos de los que nos han dejado preguntas, de que hablaste antes tú, Rodrigo, de ello, ¿no? Es decir, eh, muchos nos preguntan cómo proteger las obras que han sido utilizados para entrenar los modelos de IA. Es decir, lo que ya ha sucedido, estas centenares de miles de obras que estabas mencionando, ¿no? Y, sin embargo, no sabemos cómo se pueden proteger, pero podemos tener idea de cómo eso puede evolucionar en el futuro, cómo debería garantizarse, nos preguntan mucho, cómo debería garantizarse esta transparencia sobre las obras que se utilizan, cómo debería gestionarse el consentimiento de sus titulares, hablaste antes del opt-out y del opt-in, y también una compensación justa para los creadores. Son cosas que ya un poco hablaste antes de tu presentación, pero sí que muchas preguntas van en ese sentido, porque entendemos que los mismos músicos están un poco perdidos, ¿no? Porque no ven una evolución de la normativa que pueda dar un marco que pueda dar respuesta a estas cuestiones. Sí, efectivamente, esta es una noticia en desarrollo y es una batalla que se está dando ahora en distintas partes del mundo. Y lo que necesitamos es esencialmente apoyo, apoyo de los mismos artistas, apoyo de la opinión pública, como ocurrió, por ejemplo, con el artículo octavo en Chile, que era una excepción amplia de minería de datos y que incluso contó con una férrea oposición de los medios de televisión y radio y de prensa locales, junto con las sociedades de autores, las sociedades de intérpretes, las sociedades de visualistas, los actores. Entonces, la mejor manera de poder lograr esa protección es estar al tanto de lo que las sociedades de gestión están haciendo al respecto y apoyar el trabajo que las sociedades realizan. O sea, muchas veces a nosotros nos toca ir a defender una ley y tenemos que ir con un contingente importante de músicos para que vean que a los músicos sí les interesa. Y así, por ejemplo, logramos que que la ley de derechos conexos para plataformas digitales, en Chile se llama Ley Tommy Rey, en honor
al principal intérprete de cumbia chilena que falleció hace muy poco, se logró porque los músicos fueron allá y porque los músicos, mismos músicos, estuvieron hablando. Entonces, esta batalla la tenemos que dar entre todos. Las sociedades de gestión como la SCD y todo están, siempre van a pedir el apoyo, la presencia para poder lograr esto, porque precisamente la inquietud que tienen los músicos es lo que nosotros estamos buscando proteger, que el entrenamiento sea compensado, que tengas la posibilidad de que haya, de oponerte a que tu obra sean utilizadas, que haya transparencia, que haya presunción de uso, o sea, que ya se dé por descontado. Eso está ocurriendo en Brasil también. Se da por descontado de que en realidad música creada con inteligencia artificial tiene una base humana y por lo tanto también si una tienda está utilizando esa música, tiene que pagar de todas maneras licencia de derecho de autor. Gracias, Rodrigo. Muchos de los que están asistiendo son artistas independientes de Latinoamérica y entonces nos preguntan, ¿la IA puede ser una oportunidad real para músicos independientes y emergentes en Latinoamérica? ¿O al final hay un gran riesgo de que aumente esta desigualdad frente a las grandes plataformas y grandes actores? Es decir, ¿es una herramienta que democratiza o es una herramienta que al final va a aumentar las desigualdades que ya existen? ¿Qué opinas, Camilo, al respecto? Bueno, como decía Rodrigo, eso es algo que siempre está en desarrollo, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace 2 años de ir con digamos, el departamento de advocacy de los Grammys a la Casa Blanca a hablar de esto. Y una de las cosas que nos decía o sea, el jefe de departamento de Deepfake de la Casa Blanca, él nos decía es que estas cosas tiene que salir el problema primero para luego que se cree una solución, ¿no? O sea, es imposible predecir qué es lo que va a pasar antes de que se cree digamos, la amenaza, ¿no? Entonces, lo que sí se ve es que o sea, más y más los Grammys, lo que está hablando Rodrigo de Tidal, eh, se está creando un poco más de, digamos, de awareness de qué se crea con inteligencia artificial, qué tanta inteligencia artificial se usó para crear, y se está empezando a separar un poco de lo que no fue creado con inteligencia artificial, ¿no? Lo que estaba hablando Rodrigo de Tidal. Tidal mandó un email, digamos, diciendo que todo lo que se suba a Tidal con inteligencia artificial automáticamente se descalifica para monetizarse, ¿no? Entonces, pues también estábamos hablando de qué se considera 100% generado por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que decía Rodrigo es si es tu melodía y es tu música y luego fue creado, digamos, el archivo fue creado con la inteligencia artificial, pero es tu autoría, no se considera 100% generado con inteligencia artificial, ¿no? Pero digamos, ¿qué puede ser 100% generado con inteligencia artificial? Entonces, por ejemplo, una letra que tú hiciste con ChatGPT y luego metiste a Suno para que te haga una canción y luego eso lo subes. Entonces, eso se descalificaría, por ejemplo, en los Grammys, se descalificaría en programas como Tidal para monetizarse, ¿no? Em, digamos que los otros grandes como Spotify y iTunes como que todavía no han sacado un statement así tan abierto, pero uso Tidal como ejemplo porque literalmente mandaron ese email hace unos días, ¿no? Em, pero una de las cosas es, sí se puede subir música igual hecha con inteligencia artificial, pero pues ya se va a poner, digamos, en otra parte de Tidal, ¿no? Va a estar clasificada específicamente como música hecha con inteligencia artificial. Entonces, claro, si tú eres un compositor y tu preocupación es, o sea, si subo mi música y la hice con 100% inteligencia artificial, entonces pues sí es posible, digamos, predecir que en algún momento va a salir una ley o una regla o algo nuevo que de repente va a hacer que tu música, que fue 100% generado con inteligencia artificial, se ponga en otro lado y de repente no se pueda someter para premios o consideraciones o nominaciones o cosas así. Em, y pues bueno, hay en el internet formas
que te muestran cómo puedes, si tú hiciste tu canción yo la escribí, yo hice la melodía, pero la hice con Suno, ¿qué puedo hacer para poder hacerle copyright, ¿no? O sea, eh, ya se ha expresado que si las compañías de copyright no, o sea, es, digamos un poco difícil hacerle copyright a algo que fue hecho con un robot, ¿no? Pero sí te explican qué puedes hacer para hacerlo tuyo y luego sí poderle hacer un copyright, ¿no? O sea, como darle el toque humano, regrabar cosas, tweakear cosas. O sea, no es, digamos que no es algo muy difícil lo que le tienes que hacer a tu canción que hiciste generaste, digamos, el audio con inteligencia artificial. No es mucho lo que le tienes que hacer para luego editarla lo suficiente para poderle hacer su copyright, ¿no? Pero, pues, como decía Rodrigo, o sea, es importante estar al tanto para saber, digamos, a qué atenernos y qué pasos tomar, ¿no? Dependiendo de lo que quieras hacer con esto. Me gusta tu visión, Camilo, porque es positiva. O sea, tú crees de verdad que eso está ayudando a los artistas y está democratizando también el acceso y la posibilidad que pueden tener, ¿no? Y acelerando sus procesos. Sí, Yo, yo una tengo, cosita Y más, o sea, yo tengo a mí un matiz. personalmente, discúlpame, lo único que les quería decir es que a mí personalmente como productor he notado que toda la gente joven no quieren nada que ver con inteligencia artificial. O sea, hay gente que viene y me quiere usar como productor y de una, o sea, de entrada, antes de mostrarme una canción, antes de preguntarme cuánto cobro, antes de eso, lo primero que me dicen es, ¿vas a generar mi canción con inteligencia artificial? ¿Sabes? Hay gente que no quiere nada que ver con eso. No metas mi canción a Suno, no quiero que uses Suno para hacer un demo, o sea, y más que todo la gente joven, ¿no? O sea, los chicos de teenagers y de 20 años, como que no quieren nada que ver con eso. Sí, quiero complementar muy brevemente. A mí me pasa lo mismo, en el sentido de que este fenómeno que yo hablaba, por ejemplo, de este grupo canadiense, o el fenómeno la nueva escena de rock en Chile, o lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay con el movimiento rock, o lo que pasa con un urbano como Milo G, por ejemplo, que tiene cosas muy de raíz. Latinoamericana. Yo siento que la gente igual busca algo como humano, algo que le toque la fibra, y la inteligencia artificial, si es utilizada como herramienta, bien, pero cuando se nota mucho cuando algo es como totalmente artificial, como que se percibe. Y bueno, ahí como dicen algunos legisladores y expertos, dicen, bueno, acá va a estar el tribunal del oído, en el fondo, para determinar qué es lo que gusta o no. Y cerrando el tema respecto de la brecha, me preguntaban justo ayer en una entrevista que como mi banda ya va a cumplir 34 años este año, y me preguntaban, ¿cuándo era más fácil? ¿En los 90 o ahora? Yo creo que es distinto. Pero la gracia que hay ahora es que, a diferencia de los 90, en que habían uno o dos o tres canales con los cuales tú tenías que entrar, que era o MTV, o era tres o cuatro sellos gigantes, eh, y era por ahí, y sonar en la radio, o si no, adiós. El día de hoy existen múltiples vías para darse a conocer. Y uno puede utilizar cosas, la inteligencia artificial, como apoyo para hacer cosas. Y está bueno meterse en los softwares. Yo, por ejemplo, también tengo productores y toda gente que trabaja con nosotros. Pero yo igual busco meterme, o sea, soy muy básico usuario en Logic, en Ableton, en Pro Tools, pero busco avanzar con respecto a esos temas. Porque en el fondo, en la medida que uno más herramientas maneja, más autonomía tiene para poder estar creando. Ya, son herramientas, y por supuesto es súper recomendable meterse a todas estas herramientas y explorar y ver cuánto te aportan, o cuánto no te aportan, pero es parte del trabajo que tiene que hacer un músico, meterse. Ujú. Estamos llegando casi al final de nuestro webinar de hoy, pero me gustaría hacer un par de preguntas más
para poder dar espacio a todos los que nos han llegado. Antes, Rodrigo nos hablaba de estas líneas rojas y ya lo estabas explicando en tu presentación, pero hay muchos asistentes que nos están preguntando qué cambios regulatorios necesita Latinoamérica para que estas líneas rojas no se crucen y al mismo tiempo, cómo deberían evolucionar las sociedades de gestión en Latinoamérica para responder a estos retos. Bueno, lo primero es que las sociedades de gestión el día de hoy tienen un desafío tremendo en términos de modernización y de eficiencia, porque el día de hoy todo lo que tiene que ver con reconocimiento de obra, distribución, monitoreo, es algo requiere cada vez más personal, más procesamiento informático, más recursos, y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que los músicos y los socios nos piden. En particular, la SCD está acogiendo, tiene mm, entre 1.000 y 1.200 inscritos nuevos por año. Y vamos como en 22.000 y ha tenido un crecimiento exponencial porque mucha gente está haciendo música y porque la industria de la música se ha duplicado en los últimos 10 años. O sea, por eso también es importante ganar esta batalla, porque esta batalla es una batalla de mucho dinero y porque la música cada vez se vuelve más importante en el mundo. Entonces hay que avanzar en esa dirección y perdón, perdí el hilo respecto de lo que quedaba de la pregunta, si me puedes recordar. Pues los cambios regulatorios que necesitaría Latinoamérica, que Sí, son muchos países, pero esencialmente tiene que haber las excepciones, si es que existen excepciones de minería de datos, tienen que ser muy acotadas para efectos de investigación y para instituciones académicas eventualmente y sin fines de lucro. O sea, nada que tenga que ver porque acá en Chile, por ejemplo, explícitamente se decía, no, es que las compañías no están pidiendo estas excepciones, si no, no se van a instalar en Chile. Eso es falso. Eso es falso, falsedad absoluta. Si las empresas se van a instalar donde tengan las leyes más claras, no donde vayan a permitir todo, todo, porque pueden estar en un lugar donde se permita todo, pero en 2 semanas después cambian al presidente o cambian o hay una inestabilidad total y esa protección o esa liberalización que tenían ya no era tal. Se necesitan reglas claras. Y en ese sentido, las entidades de gestión tienen que saber tener a los artistas satisfechos con el trabajo que están realizando para que los mismos artistas salgan a defender el trabajo y proteger el entorno legislativo, porque lo que se necesita es transparencia primero, que las empresas digan qué es lo que están utilizando, que compensen, que paguen por estar entrenando los sistemas de inteligencia artificial y que den la posibilidad de que uno se niegue a que sus obras sean utilizadas para alimentar sistemas de inteligencia artificial. y para terminar, hemos notado cierta preocupación en las cuestiones que nos plantean hacia el futuro. Es decir, entonces me gustaría preguntar, por ejemplo, a Camilo, ¿qué esperas que siga aportando un músico dentro de aquí me dicen 10 años, pero bueno, diría dentro de 5 años, que ninguna IA pueda o podrá ofrecer? Yo creo que, mira, la historia como que siempre se repite, ¿no? Cuando salió el teclado, el sintetizador, los músicos estaban preocupados porque iba a salir un teclado que iba a poder duplicar el sonido de un violín o de un saxofón. Y en realidad nunca un teclado pudo duplicar el sonido de un saxofón, ¿no? Se creó un teclado que tenía un sonido nuevo y la gente quería usar ese teclado, pero si la gente quería metales en vivo, se seguían usando metales en vivo, ¿no? Entonces yo creo que inevitablemente estamos o sea, en una etapa de donde está saliendo algo nuevo que obviamente nos emociona, pero nos asusta. Pero yo creo que, por ejemplo, hoy en día estamos en la época en donde más guitarras se han vendido que en toda la historia, ¿no? Entonces, eso significa que hay más gente que quiere aprender a tocar guitarra, ¿no? Y alguien me mandó un reel de Instagram súper cómico que era como un tipo en 100 años y agarraba una guitarra y decía, mira, mi abuelo decía que eso era lo que usaban para hacer música. Y luego le dice a la guitarra, hazme un beat lo-fi, ¿eh? Entonces, yo creo que
si la gente todavía tiene la pasión, y otra cosa es que hoy en día estamos viendo el desarrollo más grande en la historia de habilidad musical, ¿no? Que para bien o para mal, la gente dice, ah, bueno, pero se pierde un poco la musicalidad, bueno, lo que sea. El punto es que la gente sigue queriendo aprender a tocar instrumentos, y quiere, y claro, hay gente que obviamente va a usar la parte de la inteligencia artificial y eso siempre va a existir, ¿no? Pero yo creo que la música siempre ganará, ¿no? Porque no hay sustituto para la sensación que hay cuando uno va y ve música en vivo y lo que sientes en vivo, ¿no? Incluso mejor que escuchar una canción en un disco, porque en un disco se tiene que, digamos que se tiene que limitar todo para que quepa, digamos, en un rango de frecuencias, en un rango de dinámicas para poderlo meter en un ave. Pero cuando tú vas a escuchar una canción en vivo, el guitarrista no se está limitando sus frecuencias, no se está, o sea, estás escuchando algo real que no se puede presenciar en un... Entonces, mientras exista eso y mientras exista, digamos, la emoción que uno siente por ver un artista y música en vivo, yo creo que la música siempre va a ganar y el humano siempre va a ganar, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Absolutamente. Yo tengo una mirada muy positiva porque, por supuesto, de precaución. O sea, esto hay que regularlo y hay que controlarlo por el bien de la creación humana. Por supuesto que hay que regularlo y en muchos aspectos. Pero siento que la batalla de la creación humana siempre está ganando y siempre está ocurriendo. Siento que el día de hoy lo mismo que mencionaba Camilo, como que los mismos jóvenes se sienten súper atraídos hacia vertientes distintas musicales, cuando toda la música, gracias a temas como la inteligencia artificial o todo el procesamiento o los software de audio que permiten que tú hagas una canción de manera muy rápida y fácil, cuando ellos escuchan algo distinto se atraen. Eh, y nosotros, por ejemplo, cuando hicimos hace una semana la asamblea de la SCD, la abrimos con música me permito recomendarles, ponen acá en YouTube, Cuarteto de Saxofones Oriente, por ejemplo. Tú escuchas ese cuarteto de saxofones tocar piezas clásicas o piezas populares de música chilena y es algo que realmente te vuela la cabeza en términos de interpretación y en términos de vuelo musical. Y eso yo en la inteligencia artificial, claro, tú puedes hacer lo que quieras, pero no tiene la misma chispa, no tiene el mismo sabor y no tiene esa emotividad interpretativa que está muy asociada a la creación humana. Así que por eso mismo tiene que ser protegida. Muchísimas gracias, Rodrigo y Camilo. Como todas las cosas buenas terminan, así que me gustaría, como conclusión, pues destacar, creo que las que son las tres ideas principales que más o menos han surgido desde la conversación de hoy. La primera es que la IA ya está transformando la creación musical, acelerando procesos y formando parte de las herramientas que utilizan cada día más músicos y productores en su trabajo cotidiano, pero como asistencia a su trabajo. La segunda es que, en la línea que estabais comentando ahora mismo, la creatividad humana sigue siendo insustituible, porque las herramientas de IA pueden asistir y potenciar el trabajo creativo, pero nunca van a reemplazar el criterio artístico o la sensibilidad o la capacidad de tomar decisiones creativas de las personas. Y como tercera idea, eh, esta parte más de activismo, ¿no? Que la innovación, vivimos los músicos, vivís los músicos en la innovación, participáis de la innovación, creáis herramientas nuevas, sin embargo, esa innovación tiene que ir acompañada siempre de una protección para los creadores mediante estos mecanismos de que estábamos hablando, que puedan garantizar transparencia, atribución y una remuneración justa para artistas, intérpretes, autores y compositores. Y si estáis de acuerdo con estas tres conclusiones, daríamos por concluida la sesión de hoy. Recordamos que es el primer webinar de un ciclo de webinars dedicados a Latinoamérica. Así que agradeceros
Camilo y Rodrigo, vuestro tiempo, vuestra experiencia y vuestra generosidad a compartirla con todos nosotros y con todos los que nos están siguiendo. Agradecer a las personas que nos están siguiendo ahora mismo online y las que van a visualizar el webinar en un futuro. Y invitar a todos y a todas a seguir a Genaie en su página web, genaie.es, en sus redes sociales, inscribirse a la newsletter para estar atento a las siguientes ediciones, a las siguientes actividades y a los siguientes webinars que vamos a lanzar. Y sin nada más, si queréis dejar un saludo final para cerrar la sesión, todo vuestro. Camilo. Bueno, gracias a ustedes, brother, Emanuel y Rodrigo. Siempre es un placer ahí pasar tiempo con ustedes. Siempre aprendo cuando estamos aquí y esto de la inteligencia artificial es algo que pues vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces, nada, es un placer y gracias a toda la gente que se ha conectado. Saludos ahí a la gente que conozco. Chris Sayes, un amigo, tremendo compositor que nos está viendo. Saludos ahí a todos. Y bueno, me despido de aquí de mi parte. Yo también mandar un gran abrazo a todos quienes están conectados a este webinar. Nosotros felices de poder llevar la bandera de los creadores y también al mismo tiempo desmitificar el tema de la inteligencia artificial y defenderla como herramienta, pero siempre sin traspasar ni pasar a llevar los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes y los autores. Muchísimas gracias, Rodrigo y Camilo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.